vuelta. Bueno, entonces, quiero que este ejercicio lo podamos madurar. Es importante conocer el concepto del deterioro de valor de los activos. Entonces, tenemos, de acuerdo, ¿no es cierto?, al deterioro, a la NIC SP 26 y 21, que trata, ¿no es cierto?, el deterioro de valor. Y ustedes lo tienen en la página 126 de la resolución 3. Entonces, ahí hablan del deterioro, y el deterioro, en este caso, se puede recuperar. Entonces, hay dos situaciones. Si yo tengo el valor razonable, el valor razonable me sirve para compararme con el valor libro, y si el valor libro está más alto que el valor razonable, entonces tengo deterioro y contabilizo deterioro a deterioro acumulado. El valor razonable es un dato, es una información que viene del mercado. Pero a veces no siempre tenemos el valor razonable, el precio de mercado. Pero sí tenemos el precio de venta y el gasto por vender el activo. Entonces, ese es el precio de venta neto. Y entonces la norma me dice que podrá ser el importe recuperable. El importe recuperable será el monto mayor entre el valor, ¿no es cierto?, de venta neto y su valor de uso. Ese monto mayor lo comparo con el valor libro del activo a la fecha, ¿no es cierto?, a la fecha de la medición. Y ahí entonces veo si tengo deterioro. Y si tengo, habrá deterioro cuando el valor libro esté más alto que el monto mayor entre el precio de venta neto y su valor de uso. El valor de uso, ustedes ven que yo usé la fórmula, ¿no es cierto?, del valor actual neto. Entonces, y primero agrego la tasa de interés, que sería la tasa descontada, a los flujos. Y eso me da el valor de uso. El valor de uso lo comparo con el precio de venta neto, elijo el monto mayor, ese monto elegido lo comparo con el valor libro y habrá deterioro cuando el valor libro esté más alto que el importe recuperable. ¿Vale? Eso es. Y luego vimos acá, ¿no es cierto?, las situaciones y el registro contable. ¿Vale? Eso es importante que lo tengamos presente. No sé si tienen alguna pregunta. Yo tengo una. Sí. Me quedó una duda. Usted nos comentó que el importe recuperable es, ¿no es cierto?, la diferencia entre el precio de venta y menos la comisión de vender y el valor de uso. El monto más alto. Claro. En este caso, ese importe recuperable es el que yo directamente comparo con el valor libro del activo. Correcto. Ya, y eso es lo que me demuestra si es que efectivamente hay deterioro o no. Exactamente. Vale. Ya. Ok. Entonces, Gonzalo Galvez, Eduardo Núñez, Paula Sosa, Fabiola de Requesén, algo así se pronuncia. Por su participación se han ganado un librito que se llama Bienes de Uso para el sector público. Entonces, ese librito se le enviará por Correos Chile o Chile Express. Por favor, envíen sus datos a José, aseguren bien su nombre completo, el RUT y la dirección. Entonces, maravilloso, profesor, muchas gracias. Ya, ese es un librito. Gracias, profesor. Es como este, bienes de uso para el sector público. Ya, específicamente este librito le va a llegar
¿ya? Y ahí tienen al final del libro muchos ejercicios, ¿no es cierto?, sobre todo de los bienes de uso. Así que los felicito por ser hiperactivos, ¿no es cierto?, como los que necesitamos en estos tiempos. Muchas gracias, Bien. profe. Ok, gracias a ustedes por su participación. Entonces, voy a volver a repetir los nombres: Gonzalo Gálvez, Eduardo Núñez, Paulo Sosa o Paula Sosa y Fabiola. Paulo, ya, Paulo. Ok, Paulo. Muchas gracias. Estamos. Así que envíenle los datos a José y yo me comprometo de enviarlo. Si tengo los datos hoy, se los enviaré mañana. Bueno, sigamos entonces con nuestra presentación y como aquí dice, ¿no es cierto? Vamos a la presentación aquí. Ya. Ahí estamos. Entonces, recuerden que estamos en ISP, ¿no es cierto? Iniciamos con el tema de la contabilidad gubernamental y dijimos, ¿no es cierto?, que lo que se busca es un lenguaje común, que las políticas sean uniformes y que sea comparable. Todo esto para reforzar, ¿no es cierto?, los marcos conceptuales gubernamentales, cumplir con la rendición de cuentas y potenciar la transparencia. Eso es importantísimo. Fíjense ustedes que nosotros nunca habíamos trabajado en contabilidad con un marco conceptual. ¿Y qué es lo que representa el marco conceptual? Es un texto, ¿no es cierto?, donde se señala los elementos de un estado de situación, que son los activos, los pasivos, patrimonio, ingreso y gasto. Y, ¿no es cierto?, por supuesto que en esa misma marco conceptual, ¿no es cierto?, empieza a indicarme qué es lo que es un activo, qué es lo que es un pasivo, y así sucesivamente. Entonces, habla de las características cualitativas de los elementos del estado de situación, habla, ¿no es cierto?, también de algunas consideraciones, como por ejemplo la materialidad o importancia relativa. Y bueno, esos son conceptos teóricos que yo debo dominar en términos contables, para después iniciar el proceso de lectura de la NIC 1 a la 38, ¿no es cierto?, NIC SP. Y bueno, nosotros nos vamos a concentrar en un tema que es lo que más ha impactado en los estados financieros para el sector municipal, que son los bienes de uso. Los bienes de uso es el impacto mayor en el proceso de convergencia. Eso le va a pasar a todas las municipalidades este año 2021. Entonces, también, ¿no es cierto?, entonces, para posibilitar que la información resulte más confiable. Entonces, lo que se busca en el fondo son transparencia, imagen fiel. Transparencia, imagen fiel. Recuerden eso. ¿Para quiénes? Para los usuarios. ¿Por qué? Porque son los usuarios los que están, ¿no es cierto?, reclamando transparencia de los estados financieros de las organizaciones del sector público. En el mundo privado se regula a través de, en este caso, de la Comisión para el Mercado Financiero, que obliga a las empresas que transan en bolsa a presentar estados financieros cada 3 meses. Entonces, cualquiera de nosotros puede ingresar a esta plataforma de la Comisión para el Mercado Financiero y ir, ¿no es cierto?, a aquellas empresas que le interesa estudiar. Esto mismo va a pasar con las municipalidades. Recuerden, el otro día en la televisión, o sea, ayer en la televisión mostraron una investigación de un periodista de temas que se supone que eran confidenciales. Entonces, ahora ya nada es confidencial. Todo hoy día se transparenta y en este caso, ¿no es cierto?, va a haber un observatorio para el sector municipal, donde van a estar siendo vigilados y medidos de acuerdo al grado de avance del presupuesto, primero que todo, y segundo, ¿no es cierto?, de las promesas que se ofrecen cuando uno se candidatea para liderar un sector territorial.
Entonces, las promesas quedan registradas y va a haber un observatorio que va a ir midiendo esas promesas. Entonces, tenemos que irnos acostumbrando a eso, porque esos son signos de un país desarrollado. Yo les mencioné que debemos acostumbrarnos a que nos controlen. Si no hay control, no hay fiel cumplimiento. Entonces, el reloj, ¿no es cierto?, que nos controla cuando llegamos y cuando nos vamos del trabajo, es un control. Bueno, en este tema de los estados financieros bajo el ISP, lo que se busca es imagen fiel. Para eso debemos uniformar las políticas contables, uniformar el plan de cuentas y, por supuesto, que toda la presentación de los estados financieros bajo el ISP va a llegar a esta plataforma en las cuales van a tener acceso los privados. No solo los privados, o sea, los privados todos, digamos. ¿Quiénes son los privados? Bueno, a quien le interese, ¿no es cierto?, ir por información de una corporación municipal. Por ejemplo, podría ser los periodistas. Todo ha cambiado y eso es lo que tenemos que ir aprendiendo. Entonces, ¿para qué necesitamos, ¿no es cierto?, el ISP? Justamente para lo que estábamos conversando, para que esto sea más transparente. ¿Para quién? Para los usuarios. Y los usuarios, de acuerdo a la resolución 3 del año 20, ¿quiénes son? Ya lo dijimos, ¿no es cierto? Pero lo vamos a repetir. Primero que todo, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda, el propio Servicio de Puesto Interno. Ustedes mismos, los sindicatos, ¿no es cierto?, que existen ahí, quieren saber cómo están los estados financieros de su propia organización. Entonces, es interesante. ¿Quién más? Bueno, el ciudadano común, los proveedores, los inversionistas, los prestatarios, ¿no es cierto? Son todos usuarios de la información que elabora, ¿no es cierto?, y presenta la corporación municipal. Entonces, eso está escrito, ¿vale? Y ustedes lo han escuchado muchas veces, que lo que se busca a través de la ISP es transparencia. Pero no solo eso, sino que a contar del 2022, sus estados financieros van a estar bajo una plataforma en que cualquiera va a poder ingresar y hacer revisiones. Y se van a llenar de preguntas. Bueno, aquí tenemos un cuadro del 2010 al 2014, donde, ¿no es cierto?, los estados financieros comparativos bajo IFRS. En el 2015, esto fue, primero que todo, las primeras empresas del sector público. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, CONAF. Fueron los primeros empresas públicas que hicieron convergencia bajo, ¿no es cierto?, ISP. Entonces tenemos una pirámide en donde abajo tenemos una línea en donde esto comienza bastante temprano, el 2010 al 2006. Pero, ¿no es cierto?, ¿quiénes fueron las primeras? ¿No es cierto? Bueno, partamos por la propia Contraloría General de la República. Entonces, aplicación de disposiciones transitorias para la implementación, participación de las universidades y empresas consultoras, alianza entre la Contraloría General de la República y la Dirección de Presupuestos, co-diseño con los servicios públicos, ¿no es cierto? Definición de principales políticas contables de manera uniforme. Eso de las principales políticas para ustedes o para nosotros, ¿no es cierto?, es la resolución 3. Recuerden eso, la resolución 3 son las políticas contables que ustedes deben aplicar, utilizar para la elaboración del estado financiero del sector municipal. Y bueno, un cronograma, ¿no es cierto?, de aplicación gradual en que esto se comienza, ¿no es cierto? Bueno, eso es historia. Ahora le toca al sector municipal y con eso estaríamos cerrando el ciclo, para que la Contraloría pueda consolidar, ¿no es cierto?, estos estados financieros de las 341 corporaciones.
345 corporaciones. Entonces, eso es lo que tenemos que, entonces, comprender de qué se trata este tema. Bueno, aquí llegamos entonces en esta presentación, la resolución 16, ¿no es cierto? Y la resolución 3, que es para el sector municipal. Con respecto a la resolución 16, ¿no es cierto? Aquí tenemos un índice, ¿no es cierto?, del texto, que ustedes también lo debieran tener en la plataforma, y lo deben bajar para alimentar la biblioteca, recuerden. Entonces, el índice parte, ¿no es cierto?, en el capítulo 1 con el marco conceptual. Luego, ¿no es cierto?, conociendo el marco conceptual, ¿no es cierto?, en la resolución 16, ustedes pueden ver que viene lo primero, el primer tema, vienen los bienes financieros. Después los anticipos de fondo, existencia, ya hablamos de la existencia en ISP 12, por ejemplo, bienes de uso en la ISP 17, los intangibles, ¿no es cierto?, los activos intangibles, las propiedades de inversión, que es la ISP 16, y así vamos entonces tema por tema. Entonces, por ejemplo, la existencia de la ISP 12, los bienes de uso, la ISP 17, los activos intangibles, la ISP 31. ¿Por qué yo le señalo a la ISP 31? Porque usted la puede buscar en Google y la baja. Entonces, usted lee su resolución 3, lee la resolución 16, y si todavía queda, ¿no es cierto?, con ganas de saber más sobre el tema, se va a ir a la ISP 31. Y ahí está la fuente del asunto. Ahí está la explicación. Ahí está el origen de todo esto. ¿Por qué? Porque la Contraloría hizo eso. Tomó esta ISP, la estudió y dijo, bueno, de todo lo que aquí se escribe, yo voy a tomar una parte y la voy a replicar, ¿no es cierto?, en una resolución. En este caso, para el sector municipal, la resolución 3. Eso es. Por eso que una buena biblioteca debe tener el origen de el origen de la información, la fuente, ¿no es cierto? Y así entonces puedo expandir el conocimiento. Bueno, entonces, este capítulo 1 y capítulo 2, en el marco conceptual, ¿no es cierto?, cuando veamos la resolución 3, ya vamos a ir ahí. Entonces, la propiedad de inversión, los costos de estudio, de proyectos, inversiones en asociadas, concesiones, arrendamiento, en leasing, agricultura, ¿no es cierto?, pasivos financieros, fondos de administración. Todo esto está en la resolución 16. Entonces, provisiones, beneficios a los empleados, impuestos, transferencias, multas, etc. Y acá finalmente también tengo información financiera por segmento, y también tengo errores, estimaciones contables y políticas contables. ¿Vale? Esta parte es muy importante. Errores, estimaciones contables, políticas contables. Y finalmente el plan de cuentas, ¿no es cierto?, donde podemos ver el relato, ¿no es cierto?, de los activos, los pasivos, patrimonio, ingresos patrimoniales, ingresos y gastos patrimoniales, responsabilidad y otros derechos eventuales. Entonces, y finalmente, en esta misma resolución, ¿no es cierto?, tenemos en el capítulo 4 el estado financiero. Y ya sabemos que los estados financieros son 6, ¿vale? Entonces, el estado de situación, el estado de resultados, el estado de flujo efectivo, el estado, ¿no es cierto?, de cambio en el patrimonio neto, el estado de situación presupuestaria y finalmente las notas explicativas. Y el texto, entonces, de la resolución 16 de 2015 termina, ¿no es cierto?, en el capítulo 6 con un glosario. Lo mismo otra vez, le vuelvo a repetir, si usted quiere ampliar los conocimientos, sube a Google, ¿no es cierto?, y busca glosario
ni SP. Y tal cual, ahí le va a ofrecer un archivo con bastante páginas, donde hay muchas definiciones. Y usted también, si quiere ampliar el conocimiento, no solo se queda con lo que está escrito en la resolución 3, sino que también en la resolución 16, y luego se puede ir a este glosario, ni SP, ¿no es cierto?, donde está la fuente de la información. ¿Vale? Entonces recuerden la estructura de la resolución 16. Y ahora vamos a la estructura, ¿no es cierto?, de la resolución 3, que es la que a nosotros nos corresponde. Y primera cosa, este es el libro que van a recibir. Ya, también en este link, ustedes pueden ir a este www.manualdeconsultaifrs.cl y van a encontrar una página web donde usted va al link descargable y ahí va a tener muchos ejercicios, ¿no es cierto?, desarrollados, ¿no es cierto? Todo eso está hecho, esa página Manual de Consulta IFRS, una página que me pertenece, ¿no es cierto?, que fue diseñada en su minuto, pues justamente es libre de acceso y usted puede bajar la información que estime conveniente. Por supuesto que los ejercicios es lo primero que le va a interesar y ustedes lo van a bajar y bueno, y se van a armar nuevamente de una carpeta con ejercicios prácticos. Pero este libro, viene de uso, también tiene muchos ejercicios prácticos al final. Entonces, si ustedes recuerdan, el capítulo 1 y el capítulo 2, la estructura con respecto a la NIC 16, perdón, con la resolución 16, es igual, ¿no es cierto? O muy parecida. Entonces, tenemos capítulo 1, el marco conceptual, y bueno, ¿y qué dice el marco conceptual? ¿No es cierto? Eso está en la página 11 de la resolución 3. Entonces, el marco conceptual, ¿no es cierto?, comienza en el capítulo 1 con lo que es una definición, ¿no es cierto? Dice que el marco conceptual establece los conceptos que sustentan la información financiera con propósito general para la aplicación de las normas internacionales de contabilidad del sector público. El marco conceptual no establece requerimientos normativos particulares para la información financiera de las entidades del sector público. Sin embargo, puede proporcionar orientación en ciertos aspectos de la información financiera no contempladas en otras normas. Bueno, después, objetivo de la información financiera, usuario de la información financiera, donde me dice que son los acreedores y prestatarios. También me dice que son la Contraloría General de la República, entidades públicas, nacionales e internacionales, ¿no es cierto? Y aquí está, entidades públicas, nacionales e internacionales, para evaluar la política fiscal o para otros fines. Entonces, se da cuenta de un texto que sale al mundo y todos estamos leyendo esos textos de diferentes países para, ¿no es cierto?, conocer el estado de situación que ese sector, país, por decirlo así, ¿no es cierto?, tiene. Un país funciona igual que como una empresa. Presenta estado financiero igual que una empresa y los indicadores, ¿no es cierto?, de financiero, ¿no es cierto?, si bien no son iguales para el sector privado de lo público, sin embargo, los indicadores están ahí para compararse entre un país y otro. Y bueno, el ciudadano también es un contribuyente, ¿no es cierto?, es un usuario. Ciudadanos, contribuyentes y votantes que decidirán quién los representará en el municipio y en el consejo municipal. Los funcionarios públicos también son usuarios de estos estados financieros, que en la práctica ejercen el control a través de asociaciones gremiales. El Banco Central y la DIPRE, ¿no es cierto?, el Ministerio de Hacienda, responsable de elaborar las cuentas nacionales y estadísticas fiscales respectivamente, y
organizaciones no gubernamentales, ¿no es cierto? Las fundaciones, las corporaciones privadas, ¿no es cierto? En que están siempre ahí encima, ¿no es cierto?, de algunos sectores, del sector público, ¿no es cierto?, para ir corrigiendo brechas o distorsiones que no pueden estar ocurriendo a esta altura, ¿no es cierto? Medios de comunicación y sociedad civil en general, interesados en la actividad pública. Entonces, el marco conceptual me lo señala los usuarios en la página 14, en los párrafos del 9 al 10. También habla de la información proporcionada por los estados financieros, el marco conceptual. El marco conceptual señala principios contables, ¿no es cierto?, la gestión continuada, el devengo, imputación presupuestaria. También habla de las características cualitativas, ¿no es cierto?, de la información financiera. Aquellas características, ¿no es cierto?, relevancia, representación fiel, comprensibilidad, oportunidad, comparabilidad, verificabilidad. Y algunas consideraciones a la información financiera como, por ejemplo, materialidad o importancia relativa. También el costo-beneficio. Y también el marco conceptual me señala el equilibrio, ¿no es cierto?, entre las características cualitativas. Habla de la entidad contable. La entidad contable en este caso es la municipalidad. Los elementos de los estados financieros, según el marco conceptual, son los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos y gastos patrimoniales, ingresos y gastos presupuestarios. También el marco conceptual habla del reconocimiento de los elementos del estado financiero. ¿Cuáles son los elementos del estado financiero? ¿No es cierto? Bueno, los elementos del estado financiero, ¿no es cierto?, son todos aquellos, caja, banco, cuota por cobrar, depósito a plazo, obra en construcción, etc. Luego, los activos no corrientes son los bienes de uso depreciable, no depreciable, los activos intangibles, las propiedades de inversión, ¿vale? Y en el pasivo lo mismo, ¿no es cierto? Esos son los elementos que constituyen esta situación. Y entonces el marco conceptual habla del criterio de reconocimiento de aquellas partidas que conforman, ¿no es cierto?, el estado de situación. Bueno, también el marco conceptual habla de las bases de valoración, y recuerden las bases de valoración. Hablamos del costo histórico, del valor razonable, del valor de mercado, del valor de reposición, ¿ya? Entonces, el valor corriente en plaza, etc. Valor razonable, en la página 24, párrafo 90, tenemos el concepto del valor razonable. Después, base de medición para activos. Me habla del costo histórico, medición del valor actual, el valor de mercado, vimos el valor de uso, ¿no es cierto?, el costo de reposición, el precio de venta neto, recuerda que lo vimos ahí también en el ejercicio, el valor de uso. Esos son los, ¿no es cierto?, son los elementos, las bases de medición para los activos. Base de medición para los pasivos. El costo histórico, el costo de cumplimiento, valor de mercado, costo de liquidación, precios supuestos. Y ahí estamos. Y con eso entonces terminamos el marco conceptual en la página 27, ¿no es cierto? Y tenemos ahí, entre la 13 y la 27, tenemos 14 páginas. Bueno, eso está muy concentrado y los invito a leerlo, porque ese es el punto de partida. Ahí está como la clave. Yo sé que es difícil digerir lo que ahí está escrito. Es porque nosotros tenemos todos una escasez de lectura, ¿no es cierto? A nosotros se nos enseñó en la universidad a hacer cosas. No nos enseñaron a pensar. Una universidad que enseña a pensar, te pasa primero los libros, donde debes leer. Después viene el ejercicio. Pero
ya estamos formados así. Así que, ojo con los jóvenes, que yo siempre me quejo en la universidad cuando, ya, ejemplo, 2 letras y ejemplo. No, o sea, mucho más contenido teórico para después ir a los ejercicios. Yo recuerdo cuando estudiaba en la universidad matemática, por ejemplo, el profesor te pasa pura teoría y después los ejercicios prácticos. Y el alumno que está desesperado, oiga, pero hagamos un ejercicio para entender este asunto. Un momento, señor, un momento, ya llegará la hora. Y eso que ha demostrado que venimos de pequeñito, ¿no es cierto? En los colegios se nos enseña primero a hacer cosas, después el por qué. O sea, al revés. Primero tiene que ir, los tiempos actuales, no al tiempo actual, sino que siempre debió haber sido así. Primero leamos los libros y después vamos a los ejercicios prácticos. Yo sé que ahora recién esa modalidad está cambiando. Los niñitos les enseñan, le pasan un libro, leen y después cada uno cuenta su versión, como resulte. Pero así es como debe ser. Después vamos a los ejercicios prácticos. ¿Vale? Entonces, Buenas tardes, profesor. Disculpa que lo interrumpa. Hola, sí, Antonio. ok, No se enoje. Estamos en hora de colación, nos pasamos. me estoy conteniendo. Ya. Ya Estamos entonces. después me reta por interno. Sí, volvemos a las 14:50. Ok. Que esté muy bien.